Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a la sala. Yo estoy muy feliz de estar acá porque fuimos armando esta presentación. Estoy un poquito en lo que me sugerían los cortometrajes exhibidos. Y un poco como también me toca agradecer a Envicines, porque desde hace 4 años estoy con ellos. Estoy haciendo una experiencia que no había hecho antes, a pesar de mis 70 años, pero es una experiencia de cine de lo comunitario, ¿no? Y entonces como que la experiencia como que exige otras cosas, ¿no? Más allá del cineclubismo, que es un poco la especialidad mía, aunque hago también cine y eso, pero es el aprendizaje lo que un poco me importa. Y agradecer que estén acá, que vean las películas y que disfruten, ¿no?, de lo que va a pasar a partir de ahora o de lo que ya vieron las películas. Están las chicas que son las realizadoras de las películas y que de alguna u otra forma la idea es que cuenten ellas un poquito la experiencia. En el caso de Sol y de Flor, es la tesis que hicieron para la carrera de cine hace un año, ¿no?, en el 2020. Y en el caso de 1975, de Vicky, es una experiencia que realizó a través de archivos, del recuerdo de su viejo, y bueno, es una forma también de aprender y de generar otros espacios. Decía, en el año 1997 vino a Córdoba y estuvo acá en Córdoba, no en esta sala, uno de los maestros del cine documental, que es don Santiago Álvarez. Murió en el 98, pero él decía en el 97 que la historia no es tal cual pasó, sino como uno la recuerda. Y entonces me parece que los dos cortometrajes tienen eso, ¿no? Cómo dimensionamos la historia, los momentos de nuestra cosa cotidiana, de nuestra vida, ¿no? Esas reflexiones que hacen las chicas, me parece que aunque son muy jóvenes, no hablan en ningún momento de la muerte como destino, sino de la muerte hacia la vida. Y esa reflexión como que me parece que sirve para todos nosotros, todos, porque somos muy jóvenes, me incluyo, no se ríen. Somos jóvenes y me parece que la inquietud de revisar lo que hacemos, para qué lo hacemos, un poco sirve como reflexión. Y en ese sentido, insisto, el agradecimiento a la gente de Envicines que me dio desde hace 4 años esta experiencia de compartir muchos cortometrajes que los vemos de primera mano, ¿no? Y entonces hay sorpresas muy hermosas, muy bellas y que sirven también como para reflexionar sobre lo que hacemos, ¿no? A mí me gustaría que Sol y que Flor hablen un poquito sobre es una tesis, ¿no? Y entonces cómo surge este corto como tesis. Fue medio raro llegar hasta ahí como trabajo de tesis, digamos,
porque tuvimos como unos intentos por ahí de ir por otros lados, de hacer otras cosas para el trabajo final, y siempre llegamos a un punto en el que, nada, en el que medio que no sabíamos cómo seguir, que sentíamos que por ahí nuestra motivación estaba como muy artificial en ese proceso, digamos, muy ajena. Hasta que dijimos, bueno, ¿qué es lo que venimos haciendo? ¿Qué tipos de imágenes venimos haciendo? Y por ahí como, nada, por valorar un poco los recorridos propios y todas estas imágenes que una va haciendo, que todo el mundo va haciendo con celulares, con las cámaras, con lo que tiene a mano, es efectivamente el lugar donde uno está poniendo la mirada y por algo la está poniendo en esos lugares y no en otros, digamos. Entonces un poco como que nuestro recorrido fue ese, fue como llegar a un punto en el que dijimos, bueno, no, ¿por qué estamos saliendo a buscar otras cosas para contar y por qué no compartir por dónde venimos ya, digamos? Bueno, y ahí empezamos como a hacer una relectura de las cosas que veníamos escribiendo, de las cosas que veníamos mirando y bueno, a compartir ese proceso también. Hola a todos. Bueno, algo que quería agregar en relación a lo que decía Flor, también pensar que en esas imágenes que estábamos produciendo y bueno, también toda la voz del texto, del corto, fueron textos nuestros, que en todo ese material había un cine posible también, ¿no? Como que de pronto en la universidad fuimos formadas con otro tipo de cine, hacia otro tipo de cine, y darnos cuenta que lo que nosotros venimos haciendo tenía valor y que justamente eso, había un cine posible en ese material. Bueno, y descubrir también un nuevo formato que fue el cine ensayo, nos ayudó un montón para entender el valor de esas imágenes y eso, y poder llegar a concretar un cortometraje con todo eso que venimos produciendo previamente con material de archivo. Una cosa que me llamó la atención, yo he visto muchas tesis, ¿no? En fin, desde 0 a 100, digo, de la calidad, ¿no? Pero me llamó la atención esta tesis porque no hay muchas tesis que hablen de lo cotidiano, ¿no? Ustedes lo hablan y me parece de que se logró ahí un lenguaje, una estructura narrativa, una voz en off que también está reflexionando, que no siempre se ve en las tesis de nuestro departamento, donde por lo común se busca lo ambuloso, la ficción, ¿no? Como que acá, como que bajan a tierra y se nutren de las experiencias suyas, ¿no? ¿Ustedes? Sí, de una. Para mí como, bueno, un poco de eso tiene que ver con esto que decíamos de, bueno, ¿por qué siempre hacer cine tiene que ser una cosa como que a nosotras nos resultaba todos estos caminos que yo digo que quedaron ahí como medio empezados, inacabados, era esta cuestión de, che, pero nosotras no hacemos estas imágenes como gigantes, no nos solemos meter naturalmente en producciones tan gigantes. Lo que hacemos generalmente es como ir queriendo cazar momentitos y bueno, un poco lo que quisimos hacer fue como darle valor a esas imágenes que por ahí no son técnicamente deslumbrantes, pero que tienen por ahí otra intención. Entonces, un poco de ahí surgió la idea de las imágenes inútiles, porque era como pensar en todas estas imágenes que estábamos produciendo y que, nada, para mí hay un montón de gente que tiene este tipo de imágenes en sus computadoras, en sus celulares, digamos,
y ponernos un poco a dialogar en relación a eso, como qué pasa con todas estas imágenes que sí producimos, que tienen un motivo por el cual son producidas, pero ese motivo no tiene que ver con hacer una película de por sí, tiene que ver quizás un poco más con la memoria y con el querer agarrar un pedacito de la vida, de lo que nos pasa alrededor, y bueno, y después quizás un poco más en el montaje empezar a ver qué con eso, digamos, como qué podemos hacer. Sí, creo que también un poco como en esto que decía Juanjo de bajar a lo cotidiano, tiene que ver no solo también con la línea de las imágenes, sino también con la línea del tema que se trata a lo largo de los temas que tratamos a lo largo del corto, que bueno, al principio cuando nos planteamos comenzar un proyecto fue pensar cuáles eran los temas que nos interpelaban en común, y ahí como darnos cuenta que había principalmente 4 temas fundamentales que nos atravesaban y que eso también de alguna forma atravesaba las imágenes. Entonces eso también nos ayudó como a poder construir este relato, partiendo eso de por ahí desde un lugar como más poético, también revisando nuestros textos que de pronto eran pensamientos o cosas que escribíamos, y eso, damos cuenta de que veníamos hablando y pensando un montón en estos temas, y tenía que salir de esa forma. Hay un hilo conductor en ambos cortos que es un poco la familia o el entorno como más cercano. En el caso de Vicky, es su padre el que llevaba unos caños inmensos para el sur en un viejo camión, por lo que ahí ¿cómo fue esa historia de ir a los archivos, a las fotos? Antes que nada, ¿por qué me recordaste a tu viejo así? En esa cosa que es muy cortita, pero que de pronto se va a agrandar, seguramente. Y en el año 2022 vamos a estrenar un mediometraje sobre el tema. Quiere más. Funciona. Muy hermoso lo que han hecho. Muy bello, sí, realmente. No se conocían las chicas, ¿eh? No. Se conocieron acá, así que todos atrás. Bueno, yo traje un poco algunas fotos que formaron parte, que están ahí, que es el archivo y que está en mi casa, y que me cedió mi papá. Le contaba a Juanjo justo que también tengo la cámara de foto con la que sacaron estas fotos, pero bueno, mi memoria no me ayudó, o la camarita no deja que la encuentre, está en mi hogar perdida, en algún rincón, porque de alguna forma digo, las imágenes me parecen fuertes. Mi papá que tenía 17 años, pero lo que más no sé, fue como muy fuerte para mí cuando saca la cámara de foto y decir, bueno, o sea, fue un taller de cine, de foto comunitaria arriba de un camión, porque se fue con su hermano y su primo que tenían más o menos la misma edad. Y digo, en esa precariedad de la vida, o en eso de que ellos estaban trabajando y había que hacer el mango para comer, se llevaron una camarita de foto. Entonces eso es lo que me parece como, a mí no se me hubiera ocurrido teniendo la tecnología que yo no soy tan joven como ustedes, pero en mi época ya estaba la cámara de rollo y sin embargo no andábamos con la camarita así como, digamos, eso fue como por lo que yo atesoro estas imágenes. Y no lo atesoro por eso, porque de ver a mi viejo con esa sensibilidad, de hacer ese registro de ese viaje, y también porque de alguna forma siento que forma parte de mi historia. Me crié en un pueblo muy chiquitito, donde cuando vengo a la ciudad y empiezo a
a escuchar y tener registro como parte de, como de la historia que nos atravesaba, parecía que esa historia no formaba parte de mí. ¿Por qué no? Porque en el relato familiar no estaba, porque... bueno, eso, como que si estuviera lejos de la historia, de la historia oficial, nacional, latinoamericana. Entonces era como... Pensaba en eso, ¿no? Cómo ir, bueno, con cosas que tienen que ver con lo cotidiano, una empieza a formar parte de un entramado mucho más grande, porque digo, los temas que ustedes abordan nos atraviesa a todos, y sin embargo lo que estábamos viendo eran imágenes cotidianas de ustedes, de su entorno, de la familia, de los amigos, y sin embargo no llegan. Entonces ahí es como, bueno, eso, como sí. Estamos incluidos. Como esa contención. Y bueno, mi papá me hace el relato. Yo después en la foto veo que las imágenes están reveladas no en el 75, sino en el 77. O sea, en plena dictadura. O sea, el relato de mi viejo quizás tampoco fue en el 75 como él cree que lo vivió, pero él lo recuerda así. Entonces pensaba, bueno, ese es el recuerdo que armó él. Y en ese año, no importa después si se le fueron 2 años más, 2 años menos, es como, en eso después digo yo empezando a ver más detenidamente las imágenes y ver en qué año, porque pensaba en esto de, bueno, de la memoria, ¿no? Que bueno, uno empieza a rascar también por algo, a veces para reflexionar y a veces para sanar también. Algunas cosas que tienen que ver a nivel histórico y a nivel familiar. Y acá me hizo un punteíto, porque también siento que la memoria a veces también... No, porque siento eso, como que o sea, las imágenes son y están siendo en el momento que la estamos viendo. Y en el momento que la estamos viendo, seguramente mi viejo cuando se encontró cuando era más joven con esas imágenes, fue una cosa y hoy con su relato está haciendo otra cosa. Adquieren como que todo el tiempo las imágenes nos detonan y están adquiriendo significantes y significados para quien las esté mirando. Eso me parece como lo potente. Y lo que pensaba a veces también era, bueno, nada, digo, este videito es privado, no. Los Pumpas me convocaron porque vieron una foto y me dijeron, che, veo que estás ahí experimentando con el archivo familiar. Sí, había una cosa como muy interesante que también marca nuestra historia, ¿no? Es que vos como que vas a las fotos, ¿no? Pero las chicas van al cotidiano propio, ¿no? Yo estoy haciendo ahora un largo con mi vida y con la historia de este país y tengo que recurrir a los archivos, desde que nací hasta hoy, ¿no? Para los eventos históricos que me han marcado, voy a los archivos, ¿no? A ver, ¿cómo construimos ese retrato que nos corresponde, que es nuestro, pero que también es un colectivo, ¿no? Porque va a servir a los otros, ¿no? Sí, y bueno, digo, pensaba en eso en La relación diarma, a... por ejemplo, que ahí tiene las diapositivas y eso. Ay, ya cuento. Bueno. Hoy ya me preguntaban las chicas. Para pensar también, digo, en relación a la imagen poética, porque en esto de experimentar y de realizar y porque nos gusta el audiovisual, por ahí también es como que nos rompemos, o estamos pensando cómo hacer algo poético y cómo, es como si fuera difícil también, ¿no? Llegar como a esa imagen poética. Y hay veces que las imágenes solo hay que soltarlas para que sean lo que tengan que ser. Y que quien las esté mirando haga eso, como que le busque el sentido que necesite
Porque digo, vemos un documental y a alguien le llega de una forma y a la otra persona le va a llegar también de otra forma, según el momento en el que esté y con la sensibilidad que tenga flor de piel o no. Y eso, digamos, hay veces que es necesario también como soltar y como no aferrarnos a que esa imagen tenga que ser de un modo y de una forma. Y yo creo que es poesía, sea como sea. Sí, yo creo que también en relación a eso que decías, es casi como necesario soltar esas imágenes para poder compartirlas, digamos, porque en esto que decíamos de, bueno, no sé, ahí estoy viendo imágenes de tu viejo o no sé, todos están viendo imágenes de nuestro cotidiano, pero hay un momento donde uno decide, bueno, para que esto se ponga en juego, necesito soltarlo en el sentido de que, bueno, esta ya va a dejar de ser la imagen que sacó tu papá y que vos tenés en tu casa y que vos sabés qué significa, para pasar a ser 8000 posibilidades, digamos, como una por ahí va guiando con, bueno, te pongo cerca otras imágenes, pongo una voz, te acompaño. Digo, ahí el cine arma como más o menos un esquema, pero totalmente después cada uno ahí sentado y va armando como nuevos significados y nuevas vías para que disparen esas imágenes. Eso es hermoso. Claro, pero una cosa muy significativa de que el encuadre que su viejo le dio a las fotos que hizo, es el encuadre del padre, y ella, a través del tiempo, rescata con su mirada y con su experiencia esa cosa, ¿no? Eso que lo de ustedes es más actual, es más de hoy, no hace 20 años atrás, o 15 años. Me gusta ese compromiso, cómo se tracciona ese recuerdo para el otro, a nivel de público, ¿no? Sí, estábamos con la diapositiva. Sí, no, en realidad traje un par de diapositivas, que en realidad eso era como también invitarles a que reflexionemos también sobre este tema entre todos y todas. Porque bueno, se me hacen, no sé, anoté como un par de preguntas como cuál es la potencia de una imagen y cuántas posibilidades existenciales puede disparar una imagen. También, bueno, los mecanismos por ahí que tiene la memoria y que los recuerdos a veces también hay algo de ficción, ¿no? Porque una rearma, o sea, el mismo recuerdo a los 15, o sea, yo recuerdo una situación de cuando tenía 5 años, los 15 años, hoy no es el mismo, porque está siendo mi yo de 36 años recordando a los 5, o sea, con todo lo que soy hoy. Entonces también es como ese mecanismo que tiene, bueno, la memoria de rearmar, que para mí es alucinante, eso es lo alucinante. Y estas diapositivas que traje no forman parte de mi archivo familiar. Las encontré en la calle. Es una gran caja que encontré en la calle y que vi una por una y que bueno, y que empiezan a disparar preguntas. ¿Por qué las tiraron? Fue como la primera pregunta, es como, ¿ya no les interesa saber sobre su historia familiar? Es como, bueno, empezar eso, como que mi cabeza empezó a preguntarse cosas en relación a este archivo familiar, que me vi todos sus viajes, viajaron a Barcelona, viajaron a Carlos Paz, hay un papelito que dice Villa María, alguien es de Villa María, a lo mejor tengo acá su archivo familiar. Y que me parece alucinante eso, por eso digo, hay alguien que ya o no le dio valor o lo que fuese, que no quiero sacar, digamos, conclusiones de algo que no es,
pero lo agarra otra persona y vuelve a tomar como significado todo el tiempo, porque cuando yo estoy viendo y estoy recreando, ya me estoy imaginando acá en Barcelona, en estos lugares, y es como, bueno, eso es lo alucinante de la imagen. Entonces, bueno, y por eso lo traigo. Y como me he guardado, ahora lo uso después de 5 años que lo encontré. Bien, lo ventilaste. Sí. Traje poquito, me traje toda la caja. Para eso sirve el cine también, como para recordar y como para mirar esto un poquito más lejos, ¿no? Me molesta por ahí cuando a veces, ¿no? En las charlas, ¿no? o en los debates clásicos, ¿no? Setentistas, por ahí donde se acota la visión. A mí me parece que hay que pensar hacia adelante, hacia lejos, ¿no? Y yo creo de que para eso sirve el cine, ¿no? El cine y lo que hacemos. En este festival vino un montón de gente que no es de Córdoba y que de pronto vino a transmitir su experiencia a través de los cortometrajes, que de alguna u otra forma sirven también como para reflexionar sobre otras geografías, sobre otros paisajes, sobre otros modos de vida, ¿no? En lo cotidiano, y es ahí donde a mí me parece que está el valor de lo que hacemos con la gente de Indicines. Y un poco esta charla viene porque desde hace unos años justamente también lo que decís vos, ¿no? sobre cómo se tiraron esas imágenes, hay desde hace 3 años, ¿no? En Estados Unidos ya se hizo un festival de cine familiar, donde vamos al origen de la fotografía vieja, de los videos del 8 milímetros, ¿no? Y de pronto ese material, algunos lo tiran, en este caso, y otros arman películas. Hay un festival internacional muy impresionante que se está haciendo desde hace unos años y que de alguna u otra forma yo le propuse o lo charlamos, más que proponer, con los chicos de Invicines, con Caro y con Baila, de hacer una versión chiquita de ese cine que de pronto no se ve o que de pronto está ahí en el ropero, ¿no? Que está ahí como enclaustrado y que de pronto se pueden armar cosas como muy interesantes, ¿no? A nivel de reflexión sobre no solamente la vida de quienes generaron esas imágenes, sino también nuestra cotidianidad, ¿no? Eso me parece como muy bueno, ¿no? Es un cine que permite contar historias, ¿no? Que es un poco lo que pasa con el material de Vicky a través de su padre, que seguramente tiene 60 años, ahora ya no más, ¿no ves? Bueno, pero él vio eso, sí. Cortito no, ni sabe. Porque, pero mira otra, no se paga. ¿O tenés miedo? No, porque me encanta eso y un poco la propuesta de ese cine familiar. Yo recuerdo fotos de mi abuelita, ¿no? Tanto la materna como la paterna, ¿no? En los años 60. ¡Wow! Y esa ropa, ese rodete, ese zapato, ¿no? Como que me permite también reflexionar sobre mis orígenes, ¿no? En el caso de ustedes, que es ahí donde yo la valoro como tesis,
porque se nutren de ustedes mismas, del entorno, de lo cotidiano, y para mí si hay algo importante en la vida es saber valorar esos recuerdos, ¿no? Esa cosa esa vivencia, ¿no? Que uno tiene, ¿no? Eso sí. No sé qué piensan ustedes. Bueno. No están de acuerdo. Sí. Esperen que aprendan. Si no, grito. Sí, porque sí. Hola. Bueno, eso nada, por ahí pensando un poco en esto que decías como como del archivo y del archivo familiar y demás. También para nosotros fue toda una cuestión de pensar qué es el archivo básicamente, porque nada, por ahí pensamos en el archivo como una cosa así de esto, de los materiales viejos, las fotos viejas, los archivos así históricos, Super 8. Tema aparte que envidia a la gente que tiene filmada su niñez. Yo envidio, porque es como, me parece que hay un acceso en la imagen que tiene movimiento a otras cosas y tal cual coincido que hay como una, ahora, no sé si una explosión, pero una exploración más grande sobre el cine familiar y hay mucho como de, no sé, artistas que están y que agarran filmaciones de su infancia y las ligan con alguna otra cosa. Y nosotras muchas veces miramos nuestros archivos familiares, que son fotos, y como que, bueno, ahí había también una cuestión de pensar en la imagen filmada, que era como, por ahí sentir que faltaba algo en esa imagen fija. Claramente una pregunta que en ese momento nosotros teníamos en relación a la imagen en movimiento, digamos. Y bueno, entonces también fue toda una pregunta sobre, bueno, pero esto se llama material de archivo, si lo hicimos hace re poco. Y es como, sí, pero sí es material de archivo, porque ya no puedo volver a poner los ojos en ese lugar, ya no, claro, es como, ya pasó a ser un material de archivo. Entonces, bueno, como abrir ahí lo que nosotras incluso pensábamos sobre el material de archivo y hacerlo más grande, digamos. Algo que quería, ¿se escucha? No, que venía pensando justamente en esto que contabas de las diapositivas y de lo que charlábamos sobre el archivo, que digo, ¿qué con los registros actuales, no? Porque, digo, nosotras nos permitió hacer nuestra tesis, a vos rescatar el archivo de tu papá te permitió hacer ese corto, y digo, todos hoy por hoy tenemos un celular a mano y producimos imágenes constantemente. ¿Nos tomamos el tiempo de guardar eso, de resguardarlo, de almacenarlo de alguna forma segura o se pierde eso? Digo, porque justo el otro día no me acuerdo dónde escuchaba que decían como, creo que somos la nueva generación que no va a tener como fotografías de su juventud, digamos, porque eso, con toda la era ya digital del registro, creo que a veces no nos tomamos el tiempo de pensar hacia dónde van y a dónde quedan esas imágenes que producimos constantemente. Digo, hoy una historia de Instagram se borra en 24 horas, pero está bueno pensar en eso, en resguardar esas imágenes. Yo hay muchas veces que me olvido de cosas y me acuerdo porque veo la foto o porque veo el video. Entonces digo, como la importancia que eso tiene y que lo estamos produciendo todo el tiempo y que puede que lo vayamos a perder a eso. Entonces, como nada, detenernos a pensar un poquito eso. En tu caso,
por el... Sí, me parece que hay como, bueno, son los nuevos modos y nuevas formas. Cuando llegó también la camarita de rollo, también era caro, entonces tampoco muchas familias tampoco, que era mi caso, yo tampoco tengo video y tampoco tengo, no hay, es como el archivo familiar de fotos de mi infancia, es una cajita chiquita, entonces por eso cuando mi papá me acerca estas imágenes fue para mí como muy potente, porque no... ¿Por qué eso? Porque pensé que no había tanto registro y bueno, sin embargo no había mucho, pero sí lo que hay, bueno, para mí en este caso es potente. Y sí es cierto, pero bueno, pero eso digo nos atraviesa como sociedad todo, el tema del registro, de cómo, y habrá quien lo trabaje y quien no. Las imágenes están siendo todo el tiempo mucho más que eso, están siendo, me parece, más que el papel, las tenemos a disposición. O sea, no sé si ni bueno ni malo, lo estamos viviendo todos y todas, digo. Y sí hay algo en cuanto al archivo familiar, o en cuanto a las imágenes que yo las anoté. Para que abramos el debate y para que se animen a hablar también entre todos y todas, que creo que hay una pulsión todo el tiempo entre lo íntimo y lo público, entre lo privado y lo político. Y esa pulsión está todo el tiempo, latiendo de una esfera a otra. Digo, por eso, el archivo familiar hay veces que tiene como una relevancia, digo, por eso cuando vemos las imágenes que forman parte también en algún momento nos atraviesan, y estamos siendo por eso parte de este gran llamado, digamos, y como es, en la era digital, en la era analógica y en las eras que vengan. En cualquier momento lo logramos. Sería bueno que si alguien quiere comentar algo o consultar algo con las chicas. Levante su mano y yo le acerco el micrófono. Empiezo yo. No, les quería también consultar a los cuatro, porque también por ahí estoy sintiendo que esto está pasando bastante, pero también tiene que ver con mi género, por una cuestión de género. Digo, pensando en alguna de las últimas películas, decir Esquirlas, el de, ¿cómo es la otra que no? El silencio de un cuerpo que cae, La casa de Argüello, digo, ¿no? Son las que me acuerdo ahora, pero son todas películas que son hechas por mujeres y buscando ese archivo familiar y con estos relatos, ¿no? En primera persona, que también que es ponerle el cuerpo y ponerle la voz también a eso, que no es poco. ¿Por qué, digo, las mujeres están en esa búsqueda últimamente? ¿Qué piensan? Sí, ¿Por qué? Yo no sé, pero creo que también esto que charlábamos antes, como de decir, bueno, de abandonar la idea del cine como una cosa magistral en la que necesariamente te tenés que dejar la vida y la plata que no tenés para poder producir y decir algo. Para mí fue muy una cosa de género. Fue como, bueno, pero yo no quiero estar, no sé, pisoteándome con chabones para poder producir y decir lo que tengo ganas de decir. Bueno, busquemos otra forma. Y en eso, como digo, esto igual porque la mayoría de las producciones gigantes están a cargo de chabones. Pero como creo que sí hay una cosa que se tensa como en relación a unas nuevas sensibilidades por ahí, y claramente las formas de producción son otras. De hecho, bueno, nosotras pone que el corte lo hicimos entre nosotras, pero en esta cuestión de recuperar una voz fue como, bueno, todo un momento de pensar si era nuestra voz, si era la voz de una, si era la de las dos, si era
la de alguien más, porque todo ese relato que nosotras hicimos ya dejaba de ser mi relato o el de la Sol y empezaba a ser un relato nuevo porque era construido entre las dos. Entonces, en esa cuestión de, bueno, aparece una nueva voz, la decisión que tuvimos, que nosotros teníamos como pequeñas estructuras dentro del, como pedazos dentro del corto, fue decir, bueno, claramente esto tiene que ser una voz femenina. Y esa voz femenina es compuesta, digamos. No es ni mía ni tuya, es una voz nueva y que está hecha por muchas voces de mujeres. Y ahí fue como, bueno, una decisión de, como técnica y estética de poner mi voz en un pedazo, poner la voz de la Sol, la voz del Vale, que está ahí sentada. Pero como tener 4 voces distintas que lleven un solo relato. Y en esa elección fue, bueno, claramente son voces de mujeres. No sé por qué, para mí hay como una cosa de... Lo estaba pensando. No, justo las películas que nombrabas, La Casa de Argüello, que tiene que ver con la dictadura, El Silencio, yo las tenía anotadas también porque, bueno, vi los documentales. El Silencio de un cuerpo que cae, que tiene que ver con la homosexualidad, con el callar, creo que tiene que ver con eso, con que han sido historias que han estado calladas, silenciadas, tapadas y que, bueno, que en un momento había que contarlas, ¿no? Y que bueno, que en este caso las mujeres, las disidencias, los colectivos, como que creo que tomamos esa punta de visibilizar. Hay otra peli que se llama Silvia, que es un documental también de María Esteves, que también habla sobre su mamá. Y que también, bueno, está el relato familiar y es como, bueno, una madre que tuvo que dejarlo todo para ser madre y esa tristeza que le embargó, digamos, todo hasta que murió, todo el tiempo hasta que murió. Entonces, digo, esos silencios de muchas madres adentro de nuestras casas, esos silencios de muchos colectivos ocultándonos para poder formar parte de esta sociedad, es lo que me parece que ahora es necesario que salgan a la luz. Y bueno, está haciendo de la mano de muchas mujeres lesbianas y trans. Parece que va por ahí. Hay también una cosa, la creadora o la inventora o la primera, el cuarteto, Cordobés, tan machista y tan qué sé yo qué, de pronto fue idea de una mujer, ¿no? Con el cuarteto Leo y Caro, hizo un documental que estaba reflexionando sobre esa historia. Es una historia que tiene 60 años ya y que de pronto, como era una mujer la que había creado, ¿no? ese cuarteto, como que de pronto no se accedía a esa historia que es una historia común, como más, además un orgullo para mí es que Leonor fue santafesino, o sea, vienen de Santa Fe a crear hoy un ritmo que baila el país, ¿no? A través de también como que me parece que Leonor utiliza los ritmos de la cumbia santafesina con nuevos elementos que aportan, ¿no? Perdón, acá hay otra... Bueno, vamos. Creo que fue Lucrecia Martel quien había dicho que estamos entrando en el siglo menos, que va a ser la menos retratada de todas, ya de por sí que cuando sacamos fotos todo el tiempo nos olvidamos, se nos rompe el celular, nos olvidamos, no sé, la tarjeta de memoria y es como que... Y bueno, el tema del Instagram con los historiales que desaparecen un día, es como que saque esa conclusión, que va a ser, así como tuvimos un siglo XX muy retratado, el siglo XXI parece que va a tender a ser el menos retratado. Eso por un lado. Y lo otro, quizás hay
tiene que ver un poco quizás lo que quizás mencionaron, lo de la división de público-privado o lo privado-político, que explicaría quizás eso, cuando se borra esa división, termina generando narrativas que a lo mejor van por fuera de lo convencional. Y bueno, y en base a lo que planteó Caro, la cuestión de género es interesante, porque personalmente yo tengo a mi mamá que había viajado directamente a Lituania hace 2 años para conocer la tierra de nuestros ancestros, y a pesar de que se lleva muy mal con mi abuelo por razones netamente ideológicas, nada, tuvo esa cosa de conocer allí esas tierras, y a nivel personal estoy, no sé si por ser, yo nací en el 87, creo que soy millennial, no sé, y estoy muy desapegado a estas cuestiones de los registros familiares. Supongo que hay una cuestión de género, también debe haber una cuestión quizás para charlarlo en el diván y no lo plantearía acá, pero bueno, creo que pasa, me parece por ahí, pero de eso quería aportar eso nomás. Acá los chicos parece que quieren... Bueno, vamos. Luciano. ¿Qué mensaje se le puede dar a los chicos que están haciendo la secundaria, que capturan muchas imágenes con celulares? Están acá, han venido y seguramente van a tener algún trabajito práctico, así que ¿qué consejos? El profe canta. Que hagan, que experimenten, que es hermoso. Sí. Arte. Otra banda de cosas. Ahí voy. Nada, por ahí sí, totalmente eso creo que es como lo más importante, poder, porque después, qué sé yo, obviamente hay lugares donde se dicen cómo las cosas se tienen que hacer, como las escuelas y la facu, pero también hay mucho dicho, pero tal cual es como que las cosas se van aprendiendo cuando una mete las manos ahí y se equivoca y se acerca y se aleja, pero es como una búsqueda en la que no sé si llegas a decir, listo, esta es la película, pero es como, nada, esto que hablamos al principio, por ahí justo estos 2 trabajos tienen que ver mucho con la memoria y con el vínculo que tiene por ahí el cine con cómo recordamos y cómo lo que recordamos también nos construye como personas. Y yo creo que siempre es un buen lugar el cine como para procesar cosas, no sé, para experimentar. Entonces, sí, eso creo que sobre todo como no tener tanto cagazo, tanto miedo a abrir los márgenes al error, digamos, como usar la desprolijidad, meterse ahí, porque si no después siempre va a haber lugares donde te dicen como eso, cómo tienen que ser las cosas, qué cine es el que vale la pena. Después, bueno, son como exploraciones, animarse, probar, eso. Había una vez una cosita, ¿no? Que yo creo que parafraseando a lo que dicen las chicas, hay que enchastrarse, después limpiar, o no ensuciarse, pero es una forma de crecer, ¿no? Y contestando esto un poquito, la pregunta, Santiaguito Álvarez, él decía que a los jóvenes hay que trabajar, ¿no? Aquel que quiere hacer cine. Y hay que empezar, ¿no? Es como la primera vez en el amor, o sea, ¿no? Hay que empezar. Sí. Me gustó mucho este concepto del cine de lo posible, ¿no? Eso me encanta como concepto. Yo vengo del cine comunitario y me parece que es una hermosa consigna, ¿no? Para un cine comunitario, ¿no? El cine de lo posible. Y con lo posible hacemos cine. Eso también me encanta de esta propuesta, digamos, ¿no? Me encanta la película del 75.
esto también desde lo comunitario, ¿no? Vincular un cine de familia, un cine familiar, con un concepto de comunidad, digamos, ¿no? La familia como una comunidad, en definitiva. Y me encantó la inquietud, la búsqueda, ¿no? Bueno, mi relación con ese conjunto, a lo que pertenezco, digamos, ¿no? Y empezar a descubrir que además de mi entorno inmediato, hay otro entorno, ¿no? Que también participa en mi propia historia, porque lo personal es político, y lo político se vuelve personal, siempre, ¿no? Es así. Y poder también llevar eso a una idea de un montaje, también me encantó en ese sentido, que el sentido de las imágenes también es el resultado de mi propia lectura, ¿no? Y que la película genere eso, ¿no? Como un interrogante. A mí la película del 75 me generó muchas preguntas, ¿no? Y desde mi posición construí muchos sentidos, ¿no? Que seguramente serán o no los tuyos, digamos, ¿no? Porque la película ya empieza a ser mía también en ese sentido. Y bueno, básicamente eso, la verdad que agradecerles mucho, me encantó y me pasó esto. Ustedes no son, porque en realidad esto también me pasó, ¿no? El país y en su caso la familia son los amigos. Digamos, ahí hay otra familia también, ¿no? Y ustedes además no son hermanos o familiares, ¿no? Entonces, ahí hay como una mezcla, ¿no? O sea, ¿la familia de quién, digamos, no? Es como, en realidad es como un entorno de afectos, ¿no? Es una película de un grupo de afectos. Me encantó eso, ¿no? Bueno, no, otras cosas se me ocurrirían, pero a veces te quedo para. Hecho con un vino. No sé si es una pregunta, pero me quedaba pensando como en dos cosas. Una, esto que decía la Caro recién de que son mujeres y lesbianas y trans, construyendo un montón de relatos que hablan desde esa sensibilidad de buscar en eso que podemos llamar familia, o en nuestra historia propia, que también es colectiva. Y ahí yo pienso, me pregunto, ¿no? Como hay algo puesto en el género de la sensibilidad, digamos, ¿no? Las que sentimos somos las mujeres. Y que también de repente, eso, me quedo pensando, digamos, como, bueno, sí. Y que es animarse, digamos, ¿no? Es como intentar también convidar ese animarse a sentir y a buscar, que quizás nos encontremos con cosas que no nos gusten, digamos, ¿no? Como, y por otro lado, generamos y consumimos imágenes todo el tiempo, digamos, como muchas de las que estamos acá probablemente tengamos Instagram, digamos, ¿no? O tengamos TikTok, o tengamos... y ahí hay relatos constantemente, digamos, ¿no? Nosotros construimos o una imagen de nosotros que queremos dar, o construimos las imágenes que querramos poner ahí, digamos. Y en esto de hay cines posibles, ahí... En eso descartable, que ojalá que en 20 años no tengamos que estar buscando al dueño de Google para pedirle esas imágenes, digamos, y que seamos muchas las que nos tomemos el tiempo de guardarlas. Como me quedo pensando eso, que al mismo tiempo hay un cine posible en eso descartable que consumimos y generamos. Después, bueno, es como, ojalá que seamos muchas las que tengamos miles de carpetas y que no sean materiales, ¿y para qué? Digamos, después uno le da también esos significados, ¿para qué y por qué las tengo? Digamos, ¿no? Como esas diapositivas de esa persona que las tiró, que quizás no quedaba nadie para que las levante y quienes quedaban decían, ¿qué sé yo esto? Digamos, ¿no? Como
ahí están las historias familiares en las cuales son muy distintas y muy diversas. Nada, eso. No tenía ningún... Me quedé pensando en cómo se pensó ese título de imágenes inútiles. ¿Por qué? Digo, a ver. No, porque para mí es como que es una contradicción para mí, pero bueno. Sí, ya estoy viejito. O sea. No, igual está buena la pregunta. Le decía a la Flor que le explicara porque en realidad fue claro, le escribí, fue ella. No, en realidad siempre pensamos como, o sea, esa combinación de palabras estuvo en un texto, apareció, que hablaba como de imágenes inútiles, pero siempre, digamos, como lo pensamos en dos sentidos. Por un lado, como imágenes inútiles en el sentido de que las registramos sin ninguna utilidad, o sea, como sin ningún fin, sin ningún objetivo de que forme algo más que ese simple registro. Y por otro lado, la inutilidad que tienen de retener eso, ¿no? Que al final de alguna forma sí lo tiene. Es como una chicaneada también a esas imágenes, pero eso, como de que nosotras esperamos retener algo en esas imágenes, pero a la vez es inútil porque hay un montón de cosas que quedan por fuera. Y bueno, un poco va por ese lado. Hay en el corto, ¿cómo? Sí, quiero hablar. No, porque hay en el corto de las chicas, hay un señor que no quiere que le muestre la cara. Bueno, este señor es el señor del acordeón. Yo le dije a las chicas que lo traigan hoy, que venga, porque me gustaría que pase, vino con su acordeón, y que de pronto vamos a hacer un posible viaje de 111 kilómetros. ¿Puede ser? Venga, gracias. Mientras se acomoda, la compañera puede hacer la... Yo simplemente quería hacer, primero también felicitarlos a las tres y decir nada, la importancia de estos espacios y de estos debates que se ponen en vista dos cortos que por ahí, no sé, a simple vista no tienen muchas cosas en común y de repente se desnuclea todo esto, que da para hablar un montón y tiene muchísimo contenido de valor desde la mirada de cada uno de los autores y directores y el trabajo que hay detrás, y que me parece súper valioso que este espacio esté disponible para eso y que se le dé la voz a estas personas que están detrás de estos cortos, la gente que se toma el tiempo de hacer esto con simplemente eso. Y bueno, las chicas saben también después lo que pienso de su trabajo. Bueno, ahora le van a conocer la cara a quien pidió que... Buenas noches a todos. Un gusto estar acá. Gracias por la convocatoria. Lo mío no es profesional, sino que es por amor al arte nomás. Vamos a hacer algo, a ver si les gusta.
que lo compró con el cachet que le dimos, para hoy. Bueno, una aclaración que... Vamos a hacer uno que creo que lo conocemos y si lo quieren cantar, mucho mejor. Bueno, una aclaración, capaz se dieron cuenta que es mi papá, así que después de tantos años de escucharlo en casa, me alegra escucharlo con tanto público. Gracias por la invitación. Muchas gracias, creo que esto es un poco lo que interesa. Ayer se hablaba un poco de lo hegemónico, ¿no? Esa cosa esa palabra y a mí me parece que esto es más útil, ¿no? Es más placentero, es más sabroso. Yo quería terminar un poquito esta charla con son 6 minutos, pero que me parece como que habla sobre un compromiso social, político, que hoy se habló acá, que es un documental que en 1965 hizo Jorge Álvarez,
y que se trata, es ahora, que es un poco, habla sobre la discriminación de los negros que hay sobre los negros en Norteamérica. Es un cubano, ¿no? Que mira ese contexto desde Cuba. La primera ley que se hizo en Cuba fue para la creación del Instituto de Cine Cubano. La primera ley, ¿no? Castro cuando asumió, esa fue su primera ley. Yo les agradezco un montón a todos, a las chicas. Yo estoy muy contento con la tesis que hicieron. No deja de asombrarme porque he visto cosas muy feas con tesis. Y estas como que me alegran, como que mucha frescura, ¿no? En ambas cosas, y porque parten también de una cosa que es su entorno, su historia, ¿no? Y el hecho, del acordeón y del papá de Sol, la verdad que muchas gracias y espero de que nos veamos en algún baile cuartetero, por lo menos. Muchas gracias. Vamos con Raúl y finalizamos ya mucho, ¿no? Baila que estás disconforme, hace falta algo más. Bueno, dale, estamos ganando vos, así que... Y después compramos unos vinos para compartir con los chicos misioneros, pero eso más tarde. Gracias.